noches a todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en una emisión más de su programa Pido la Palabra, como cada miércoles en punto de las 10 de la noche. ¿Para qué? Para tocar diversos temas de interés que ponemos sobre la mesa para poder discutirlos y ampliar la información y así poder aprender juntos. Muchísimas gracias una vez más por este miércoles y como cada noche le doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes. Gracias por sintonizarnos, gracias por la confianza y una vez más también estamos poniendo sobre la mesa diversos temas. En este caso, un tema que ha cobrado de últimas fechas hasta este día una gran relevancia y es la violencia. La violencia, aquellas violencias que no alcanzamos a detectar. Es por eso que esta noche, si usted me permite, primero le agradezco el favor de su compañía a mi compañera aquí en Canal 33.2, mi compañera Mayan Salgado. Mayan, muchísimas gracias por estar esta noche conmigo. Muchas gracias por la invitación, Carla Verónica. Gracias. Aquí estamos. Muy buenas noches. Buenas noches. Y tenemos, usted ya lo está viendo aquí en su pantalla, a una personalidad, a una mujer experta en el tema. Ella es la licenciada Daniela Azenet Robles Rábago, que le agradecemos el estar aquí con nosotros. Ella es jefa de empoderamiento del Centro de Justicia para las Mujeres, el CEJUM. Muchísimas gracias, Daniela, por estar aquí. Gracias a ustedes por la invitación y me encanta que existan estos espacios en los que podamos hablar sobre qué es la violencia, cómo identificarla, también prevenirla, porque justo es lo que se necesita para que más mujeres puedan identificarla. Espacios donde, bueno, ustedes tienen mayor alcance para llegar a ellas, ¿no? Entonces, yo encantada de estar aquí acompañando. Muchísimas gracias, Daniela. Y precisamente vamos a comenzar, ahora sí que como se dice, por el principio. Sí. Existen y hemos hablado en diversas ocasiones los diferentes tipos de violencia. La más común y la que conocemos y es evidente es la agresión física, sí, es la verbal, son los empujones, los jalones de cabello, lo tenemos que decir tal cual, pero existen también otros tipos de violencia que algunos hombres, porque lo hemos escuchado también, se burlan del término. ¿Por qué? Porque hablamos de violencia económica, violencia social, violencia sexual. Existen estos tipos de violencias y esas no son fáciles de reconocer. Así es. Justo yo le comento a las mujeres con las que comparto, les pregunto, cuando nos duele algo físicamente, ¿a dónde acudimos? No, pues atención médica, ¿no? Y cuando nos sentimos mal emocionalmente, ¿a dónde vamos? No, pues a ningún lado, o nos quedamos solas, nos aguantamos. Justo eso pasa también con la violencia. Le damos relevancia a la física porque es la que podemos ver, es la que pues no la podemos evitar, ¿no? Ahí está. Pero ¿qué pasa con esas violencias que son invisibilizadas, como es el caso de la violencia psicológica, la económica, la patrimonial, también la obstétrica, la mediática, la simbólica, la vicaria? En fin, son muchísimas violencias, claro, y todas se enfocan siempre en la física porque es la punta del iceberg, es lo que se alcanza a ver. Pero ¿qué pasó antes para llegar a ese punto? Entonces, por eso es importante entregar esta información de, mira, estas son las señales, estos son lo que tú tienes que identificar para darte cuenta que estás viviendo violencia, ¿no? En el caso de la violencia psicológica, pues es la puerta a todas las violencias que vienen. Es el inicio. Cuando empiezan esta invalidación de nuestras emociones, que de repente nos empiezan a decir, estás loca, te lo estás imaginando, o no aguantas nada. Yo siempre les digo, nadie tenemos que aguantar nada con lo que no nos sintamos bien o no nos sintamos cómodas, ¿no? También el convencerte de lo que estás pensando no es, el utilizar comentarios despectivos hacia tu persona, hacia tu físico, tu inteligencia. Por ejemplo, que les dicen, no, sin mí no puedes, sin mí no vas a poder. ¿Quién te va a querer así? Nadie. Entonces, nadie te va a querer como yo. Nadie te va a querer como yo, nadie te va a aguantar. Y la verdad es que la violencia psicológica impacta, como dice su nombre, en nuestra estabilidad emocional, genera una baja autoestima, una percepción distinta de nosotras mismas, lo cual, por supuesto, nos va a poner en una posición de vulnerabilidad ante esas personas, ¿no? Y luego que dicen, es que le encanta estar ahí, es que se deja, es que no sale. Bueno, existe algo que se le llama el círculo de la violencia, que
claramente va a ser complicado salir de ahí porque se repite, ¿no? Que es la fase de la tensión, cuando la violencia inicia con esta parte de la psicológica, también aquí entra la económica y patrimonial, en la que pues no te voy a dar dinero si no haces tal cosa, o salte de trabajar, yo te mantengo, pero la realidad es que no es cierto, no se les da ese ingreso. Aquí acabas, perdón Marian, porque no quiero que se me vaya a ir esta pregunta, y me pidieron que la hiciera cuando comenté fuera del aire que te tendríamos como invitada, Daniela. Hay quienes en una relación de pareja es, no te doy dinero porque no tengo. Pues sí, pero cuando se vive en pareja, si no lo tienes, también hay que generarlo. Entonces la mujer entra en este círculo y dice, bueno, es que sí es cierto, no me da porque no tiene, pero esta mujer está trabaje y trabaje y trabaje, mientras que su pareja mantiene el mismo argumento todo el tiempo. ¿Se puede? Y es la pregunta, ¿se puede tomar esto como una violencia económica también? Claro, en la violencia económica lo podemos ver de diferentes aspectos. De repente me han dicho, ¿y si yo quiero dedicarme al hogar, eso es machista o me están negando la oportunidad de trabajar? Bueno, si tú lo decides, está bien, es tu decisión. Sin embargo, cuando ya alguien te dice, tú no vas a trabajar porque tu lugar es en casa y yo trabajo y yo proveo, pero también es, nada más te voy a dar, y es algo que a mí me han dicho muchas mujeres, 300 pesos y tú haces lo que puedas con ese dinero. Y si no te alcanza, entonces tú no te estás administrando bien, tú no sabes hacerlo. No es que yo no te esté dando el ingreso, es que tú no sabes. Entonces también ahí empieza la violencia psicológica. Luego, ok, ya trabajan los dos, pero la nómina o las cuentas bancarias, ella no tiene acceso. El que tiene acceso es su agresor, ¿no? Entonces dice, es que solamente te voy a dar cierto dinero porque tú no te sabes administrar y yo sí sé, entonces yo lo voy a manejar. Pero no tiene acceso a comprarse ni ropa interior, ni un champú, ni un jabón, lo básico que es que nosotras tengamos acceso, ¿no? Pero fíjate qué importante, y es que también creo que la violencia económica no solamente viene de parte del agresor como tal o de la pareja como tal en este caso, también muchas veces me he encontrado con casos de amigas, de conocidas, en las que la misma familia o el mismo círculo que tiene a su alrededor le dice, oye, ¿sabes qué? Te fue infiel, o ¿sabes qué? Te pegó. Pero no lo dejes porque ¿qué vas a hacer económicamente? No vas a tener una estabilidad. Aunque ellas trabajen y aunque ellas tengan un ingreso, siempre pareciera que es el ingreso del hombre el que es el más importante o el que es el que pesa más. Porque entonces muchas veces muchas de estas mujeres no quieren salir de esos círculos de violencia o no pueden porque tienen ese miedo de ¿y qué va a pasar? Si yo lo dejo, me voy a quedar en la calle o ¿qué va a pasar? Entonces ahí en esa parte, ¿cómo podríamos aconsejar a las mujeres para que, oye, estás viviendo este ciclo de violencia, no lo toleres y sal de ahí? Ok, una realidad es que existe una brecha salarial. O sea, sí es cierto que la mayoría de los hombres ganan más o tienen más ingresos que las mujeres, y eso lo pudimos ver en pandemia también. Quienes se salieron de trabajar, pues en la mayoría fueron las mujeres porque su ingreso no era el suficiente para poder mantener un hogar. Sin embargo, también el entorno influye, que eso tiene que ver con una construcción social, de cómo aprendimos cuál es nuestro rol dentro de la sociedad. Entonces, si yo aprendí que el rol de los hombres es el de ser proveedor nada más, y no también de tener una corresponsabilidad en el hogar, y el de las mujeres solamente estar en el hogar y no también ser capaces de generar nuestros propios ingresos, pues claramente se genera una codependencia. Ya hay una codependencia emocional por el círculo de la violencia del que hablábamos, ¿no? Entonces se empieza a generar también una codependencia económica, aunque incluso ya lo están haciendo solas, porque sí pasa eso, ya lo estás haciendo tú sola. No recibes ingresos, no te da una manutención, no aporta al hogar, tú estás trabajando y lo estás generando, pero como bien dices, la figura del hombre es como, él sí va a saber cómo, él sí va a saber cómo resolverlo y yo sola no puedo, pero lo han hecho solas. Entonces es parte
parte de ese proceso de empoderamiento de, mira, tú puedes aprender a hacer esto, tú eres capaz de hacer el otro, sin embargo es un proceso porque ya traen una violencia psicológica que las convenció de que no son capaces, ¿no?, de hacerlo. Licenciada Daniela, vamos a hacer una muy breve pausa comercial, pero no se vaya porque vaya que hay mucha tela de dónde cortar, sobre todo, y hablando en este caso específico de las violencias, vamos a aprender a identificar aquella violencia entre líneas, aquella violencia velada, de la cual no distingue posición social, socioeconómica y mucho menos, no importa todos los posgrados, maestrías, a poco licenciaturas que podamos tener. La violencia hoy en día está alcanzando cada vez a más y más mujeres. Incluso usted puede estarla viviendo y ni siquiera aún haberla reconocido. Hacemos una breve pausa comercial, regresamos con más. Estamos de regreso en su programa Pido la Palabra. Muchísimas gracias por acompañarnos en un miércoles más. Y en esta ocasión estamos tratando un tema que cada vez cobra más relevancia por el perfil precisamente del tema mismo, y es el perfil y las características de la violencia, pero sobre todo de aquella violencia que no se ve, aquella violencia que se vive entre líneas, que se vive de manera no sustentada, pero de manera sostenida todo el tiempo y no logramos identificar. Y por ello, y como usted lo vio en el segmento anterior, nos acompaña la psicóloga Daniela Azenet Robles Rábago, quien es jefa de empoderamiento del Centro de Justicia para las Mujeres en Baja California. Daniela, y nos quedamos en el segmento anterior escuchando lo que decías y me lleva a una siguiente pregunta. ¿Cómo podemos identificar que estamos siendo víctimas de violencia emocional? Porque la violencia emocional cuesta mucho trabajo identificarla. Comentamos en el segmento anterior que yo formulé algunas preguntas con personas conocidas cuando comentamos que ibas a estar aquí en Pido la Palabra, y le pedí a algunas mujeres que me pasaran sus preguntas, y de 5, 2 coincidieron. ¿Cuál es esta? Son mujeres, estas son sus características, son mujeres que trabajan, son mujeres que tienen sus negocios o sus empresas, y 2 de estos hombres no trabajan, pero las alientan, las incitan a trabajar más, a que logren más, pero ellos evadiendo las responsabilidades con el argumento: no tengo trabajo, o no encuentro trabajo. Y ellas cada vez llenándose de más responsabilidades. ¿Qué están viviendo estas 2 mujeres en particular ahí? Ok, va a tener que ver con los acuerdos también que se realicen en pareja, porque puede haber mujeres que digan: yo no tengo ningún problema, que él se encargue del hogar y yo me encargo de llevar el sustento económico, ¿no? Sin embargo, cuando el acuerdo no ha sido ese, claramente va a generar una inestabilidad emocional, porque una desmotivación también, pues tal vez puede ser decepción, o el sentir que no estás sintiendo el apoyo, no estás recibiendo el apoyo o el sustento de tu pareja, porque en una pareja pues es un equipo, ¿no? Entonces empiezan a tener esta sensación de que solamente pues sí las está motivando, y eso es buenísimo, pues es lo mínimo que una persona hace con su pareja, ¿no? Pero ya no está viendo esa igualdad, el equilibrio, esa reciprocidad. Y claro, sabemos que puede haber ocasiones en las que no se encuentra un empleo, sin embargo, pues el ver que la persona se está esforzando o viendo otras maneras de cómo salir adelante, pues influye, ¿no? Este tema me parece muy interesante porque luego no se le da tanta importancia a este tema. Pues no la está golpeando. Claro. Pues no la está No hay lesiones. Claro. No hay lesiones. Pues la está motivando. Claro. Pues ¿cómo? O sea, yo quisiera que me motivaran. Sí, pero ella no se siente cómoda en esa situación, no se siente apoyada, no se siente validada. Entonces en ese momento ya está afectando en su estabilidad emocional. Esto es muy importante que lo traigas a la mesa, porque aquellas violencias o aquellas situaciones o aquellas palabras, acciones que nos generen
una inestabilidad emocional, ya sea una baja autoestima, ansiedad, estrés, y luego nos empiezan a salir ronchas en las manos, se nos empieza a caer el cabello, nos da gastritis. Todo eso es una manifestación de las violencias que estamos experimentando, ¿no? Se comienza a somatizar, sí, entonces. Porque no, lo que decíamos al principio, no escuchamos a nuestras emociones. Nos cuesta trabajo ver hacia adentro. Entonces, ¿qué pasa con el cuerpo? Dice, pues no me estás haciendo caso, pues entonces te lo voy a mostrar en el cuerpo para que te des cuenta. Entonces, es el empezar a hacer esa introspección de cómo me hace sentir esto que esta persona me está diciendo, cómo me hace sentir esta acción que hizo mi pareja. Y claro, como tú bien lo mencionabas, no nada más es la pareja, puede ser nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos, nuestras amigas, en nuestros espacios laborales también. Claro. ¿Cómo me hace sentir lo que esta persona me está diciendo? Si tú te sientes mal y no te sientes cómoda con eso, estás en lo correcto. O sea, nadie puede decirte cómo te debes sentir o cómo te sientes, solamente tú lo sabes. Y por ejemplo, en ese caso, cuando es precisamente violencia emocional, lamentablemente muchas mujeres no saben cómo salir de eso. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a denunciar algo, cuando te acercas a algún lugar es como, oye, pero no tienes ningún golpe, no tienes ningún rasguño, ¿con qué tú puedes demostrar? Claro que la violencia emocional aparte pues puede surgir más a amenazas o por ejemplo a otras a palabras, ¿no? Pero ¿cómo puedes demostrar si cuando tú llegas a algún lugar no se te permite porque no tienes pruebas físicas de que estás viviendo esta violencia? Entonces, en esa parte, ¿cómo las mujeres pueden salir de eso y hacia dónde deben de encaminarse para encontrar un apoyo justamente emocional para poder salir de esta violencia? Claro, eso la verdad es una problemática constante porque hace falta que le demos la relevancia a esas violencias invisibilizadas. No hay golpes, pero probablemente pronto los haya, ¿no? Si no se previene y si no se atiende desde la violencia psicológica, lo más probable es que la violencia va a aumentar. En este sentido, se realizan peritajes psicológicos que ahí determinan la afectación emocional que tienen las mujeres que están viviendo estas violencias. Sin embargo, si nosotras no somos conscientes o no tenemos el acceso a esta información y llegamos a un lugar así y nos dicen, pues no traes golpes, y yo desconozco de esto, voy a decir, pues sí es cierto, a lo mejor no es tan importante. Entonces, si nosotras lo identificamos, nos damos cuenta de la importancia, además que está en la Ley General de Acceso para una vida libre de violencia hacia las mujeres y las niñas, está en la ley, entonces es algo que está presente. Sin embargo, no todas las mujeres tenemos acceso a esa información. ¿Y qué es lo que hacemos? Justamente ustedes están haciendo algo muy importante, que es traer esa información a la casa de esas mujeres. El Centro de Justicia hace su parte con la cuestión del área de prevención, el área de empoderamiento, que lleva a las mujeres esta información para que puedan identificar, que hace ratito decíamos, a lo mejor creemos que no estamos viviendo violencia, pero lo más probable es que no la hemos identificado. Aquí hay algo muy importante y escuchándote con mucha atención, Daniela, y es lo siguiente. Cuando se llega al golpe, que es la violencia, que se ve, es porque ya hubo banderas, las famosas banderas rojas antes de tiempo. Y esto siempre va a escalar. Si a usted, mujer, y no me dejarás mentir, Daniela, si ya hubo una falta de respeto y la minimizamos, si ya hubo una grosería, ahora la falta de respeto no necesariamente siempre va acompañada con una mala palabra, pueden ser de muchísimas formas, eso va a escalar, así es. Todo va en aumento, no va a ser para menos. Entonces es aprender a poner los altos desde un principio, por mínimo que esto parezca. ¿Por qué? Porque hoy en día, y con la información que vamos generando y que vamos compartiendo, hay una confusión que se está dando y es muy evidente, y lo comentan, yo escucho también mucho a los hombres, y es, ahora resulta que todo es violencia. Sí. Una mirada es violencia. No te grito, alzo la voz y ya es violencia. Es que parece que ahora, a más información tenemos, parece que en el hombre se está creando una confusión también, y nos lleva
a dudar, y tiene que ver exactamente con lo que comentas, a dudar de nosotras mismas y decir, bueno, sí es cierto, a lo mejor estoy exagerando. Sucede. Justo. Eso que comentas también lo escucho muchísimo de ahora ya todo es violencia. No, es que ahora siempre fue violencia. Sin embargo, no teníamos acceso a esta información, no estaba en la ley, no estaba también todos estos programas que nos permitan identificarla. Entonces, por eso ya la identificamos, ya somos más conscientes, ya no lo normalizamos, porque también la violencia está normalizada. Por eso genera este choque de ahora resulta que todo es, ¿no? Ahora resulta que ya te violenté. Y es que siempre fue así. Y un comentario como ese es violento también. Claro, porque minimiza tus emociones y minimiza lo que tú estás sintiendo. Además que se hace desde un privilegio. Ese comentario se hace desde una posición distinta a la que tiene la mujer que está viviendo violencia. Claro, y eso también lo comparto con otras mujeres, ¿no? Si yo no he vivido o no he identificado violencia, wow, qué maravilloso y qué bueno, me da mucho gusto, pero eso no quiere decir que otras mujeres no lo estén viviendo o no quiere decir que eso no exista. Exacto. El hecho de que yo no lo viva no quiere decir que otras personas, otras mujeres no lo estén experimentando. Entonces, esta parte también, retomando un poquito lo del círculo de la violencia que mencionabas, va a escalar. La violencia sí va a escalar. ¿Qué pasa con el círculo de la violencia? Que es la tensión, que la violencia inicia con la psicológica, luego la explosión, donde la violencia ya aumentó, y luego viene la fase de la luna de miel. Que precisamente vamos a hablar al regresar de este corte comercial. Vamos a hablar precisamente y vamos a meternos, a adentrarnos más a lo que es este círculo de la violencia, que consta de 3 características en particular: la tensión, después la generación de violencia y después esta reconciliación, esta mejor conocida como luna de miel. Hacemos una breve pausa comercial y regresamos con más. Estamos en Pido la Palabra en este miércoles. Estamos de regreso en su programa Pido la Palabra, hablando del perfil y características de la violencia, pero sobre todo aquella violencia, esa que no vemos, esa que se lee entre líneas, esa que ni siquiera alcanzamos a identificar. Y antes de irnos al corte comercial, quedó sobre la mesa lo que es y qué significa el círculo de la violencia, del cual hemos estado hablando de manera reiterada aquí en Pido la Palabra. Mayan, en eso nos quedamos. Sí, justamente estamos hablando precisamente de esta parte de la tensión, luego la explosión, cuando ya esta violencia llega a los golpes, cuando llega ya algo mucho más materializado, y posteriormente la luna de miel, que precisamente nos quedamos hablando de eso, en donde es cuando ya te traen las rosas y te dicen, ay, voy a cambiar y todo es color de rosa, pero cuéntanos un poquito más, por favor, de esto. Sí, este círculo de la violencia es lo que genera la codependencia emocional, que entonces ya viví, ya me trabajó emocionalmente, ya me puso en una situación de vulnerabilidad, ya hay un control. Entonces viene la fase de la luna de miel, que dicen, hacen todo lo que siempre has querido que haga. Entonces llega esa luz de esperanza de las cosas van a cambiar, ya me dijo que va a cambiar. Y sí cambia en días, tal vez semanas, pero el círculo se vuelve a presentar. Mientras más haya aumentado la violencia, mientras más grave sea, ese círculo se va a repetir más pronto. ¿Qué quiere decir? Si antes era cada 6 meses, luego va a ser cada 2 semanas, luego va a ser todos los días, y recibimos esas pequeñas dosis de atención, esas pequeñas dosis de afecto, que es lo que nos permite seguir en ese entorno. Es como cuando una persona es codependiente a alguna sustancia adictiva. Es lo mismo con las personas. Sabemos que nos hace daño, sabemos que no nos hace bien, pero algo no nos permite salir del entorno, algo no nos permite salir de ese espacio, y tiene que ver con ese círculo. ¿Cómo me puedo dar cuenta que lo estoy viviendo? ¿Cómo puedo salir de ahí? Justamente el entorno en el que me relaciono tiene todo que ver. Decíamos hace ratito, ¿no? Si yo pido ayuda, ahí está, y la persona a la que me acerco
me dice que es mi culpa o que debo permanecer ahí o que es lo que yo elegí, pues claramente se reafirma lo que la persona agresora me estuvo diciendo todo este tiempo y permanezco en ese espacio porque las personas a lo mejor tienen más razón, ¿no? No, es cierto. Y también, Mayan, y lo hemos platicado, en esta luna de miel entrecomillada se van a hacer las grandes promesas, esas promesas que sabemos de antemano que no se van a cumplir, pero estás tan inmerso en ese círculo que la víctima quiere creer en lo que su agresor le está diciendo, Mayan. Así es. Sí, al final caes en esta parte de el síndrome de la bella y la bestia, el síndrome de Estocolmo, ¿no? Se llaman, que es cuando ya te empiezas a enamorar nuevamente de tu agresor y ya hasta lo ves lindo y todo, pero creo que también, como comentábamos, tiene mucho que ver cuando te hacen el famoso gaslighting o luz de gas, en donde precisamente te hacen creer que la loca eres tú, que tú estás mal, y como bien mencionas, si además tu entorno te dice, pero es que ese hombre es muy bueno, es muy callado y ven todas las cosas positivas de él, porque obviamente un agresor nunca va a actuar agresivo en frente de otras personas, siempre va a ser en la intimidad, cuando ya estás solamente tú con él. Entonces ahí, ¿cómo pueden las mujeres ir a pedir o solicitar apoyo realmente, o cómo pueden empezar a desprenderse de esta agresión que están viviendo? Ok. Es complicado, sí, la verdad es muy complicado porque el daño psicológico, puede haber mujeres que nunca salgan de esos entornos, porque es tanta la violencia que se vive además de su entorno, no nada más dentro de casa, sino su familia, sus amistades, están en esta misma idea de que la violencia pues hay todas las parejas pelean, ¿no? Pues sí. Tenemos diferencias, vamos a tener complicaciones, no todo va a ser color de rosa, pero la violencia jamás debe ser normalizada, jamás es parte de una relación, ni tampoco se va a mediar, ni tampoco se va a, pues déjasela pasar, porque pues tal vez tuvo un mal día. Bueno, todos tenemos un mal día y no por eso vamos a llegar a violentar a otra persona, ¿no? Lo que nosotras hacemos justo en el Centro de Justicia es llevar la parte de prevención a colonias, a escuelas, a empresas, a fábricas, para tratar de dejar esa semillita en muchas mujeres y que digan, ah, caray, yo no sabía que eso era violencia y yo lo estoy viviendo. Entonces, la prevención es fundamental para que más mujeres reconozcan que están viviendo violencia. Como les decía hace ratito, espacios como este es súper importante y me da mucho gusto que lo estén tomando y que lo tengan, porque eso permite que mujeres lo vean. A lo mejor en un primer momento no lo identifican, pero se quedan pensando en eso y luego lo platican con una amiga y esa amiga con otra, entonces empieza a hacer esta conciencia colectiva, ¿no? En la que, bueno, esto no es normal. Y otra cuestión, también es cultural. Tenemos una historia, las mujeres, bastante complicada en estos temas, en los que hablar no era una opción, de que calladita te ves más bonita, ¿no? Como nos decían por ahí. Aquí hay algo bien importante en lo que estás mencionando. Basta con que una mujer alce la mano para darnos cuenta cuántas mujeres vienen detrás. Lo que pasa es que guardamos silencio por temor al qué dirán. No vayan a pensar mal de mí, no vaya a ser la de malas que me vean mal, ya no me van a ver como la mujer fuerte. Sí. Es más valiente aquella mujer que levanta la mano y dice, yo también, que aquella mujer que por diferentes razones, que por diferentes circunstancias guarda silencio y se entiende perfectamente bien. Pero lo hemos dicho y lo voy a sostener. Dime si estoy en lo correcto o no, Daniela. Es importante hablarlo, porque al hacerlo viene la retroalimentación. Nos ayudamos unas a otras. Así es. Justo estos temas que de repente dicen incómodos, ¿no? Hay que hablarlo. Porque de lo que no se habla o lo que no se nombra es como si no existiera. Exacto. Entonces sí es importante hablar de estos temas, hablar de lo que nos incomoda entre las mujeres, practicar la sororidad, que es esta cuestión de apoyarnos, ser hermanas, no juzgarnos. Digo, tenemos toda una historia detrás que nos ha puesto en esa posición, ¿no? De somos enemigas o el competir, competir constantemente, incluso por la aprobación masculina. Sí,
También. Entonces, todo eso también nos posiciona en esos entornos donde tomar una decisión propia es complicado. El perfil del narcisista, por ejemplo, que ahorita tú mencionabas, la persona agresora jamás va a manifestarse delante de las demás personas. Eso es clarísimo. No lo va a hacer para poder tener un control, para que entonces cuando ella pida ayuda, las demás personas le digan exactamente eso. Pero si es bien bueno, es bien tranquilo, no hace nada de esas cosas. Y entra la confusión de la víctima precisamente. No lo estoy valorando yo, no estoy viendo realmente lo valioso que es esta persona, ¿no? Entonces, si la loca soy yo, y entonces el gaslighting empieza a funcionar precisamente con la víctima. Y luego pedimos disculpas por algo que no hicimos. Discúlpame por haber dicho eso. Dijiste tus emociones. Exacto. ¿Por qué nos vamos a disculpar por haber expresado nuestras emociones? Claro que con asertividad, con respeto, etcétera, ¿no? Pero si yo estoy sintiendo algo y lo externo, eso no tendría por qué ocasionar un problema. Si lo externé y ocasionó un problema, entonces ahí hay una banderita roja de la otra persona que no está validando mis emociones y entonces está ejerciendo violencia psicológica. Aquí hay algo muy importante. En todo momento, los seres humanos en general siempre estamos mandando mensajes. Siempre hay mensajes en nuestra forma de hablar. Y lo más importante, en lo que no decimos, en cómo reaccionamos a determinada situación. Siempre existen estos mensajes que la vida nos va poniendo. Lo que pasa es que preferimos no verlos, porque este mensaje, esto que estoy notando, me hace daño, esto no lo quiero ver, y después es cuando vienen una serie de problemas que es como lo que estamos viendo el día de hoy. Sin embargo, hoy cada vez más mujeres tienen esta información, hay mucho trabajo por hacer todavía, y precisamente, Daniela, en este próximo segmento yo quisiera que nos expliques, uno, ¿qué es, bien entendido, el empoderamiento femenino y qué es lo que SEJUM está haciendo precisamente para empoderar cada vez a más mujeres? Claro. Hacemos una breve pausa comercial, no se vaya, recuerde que estamos en su programa Pido la Palabra en este miércoles hablando sobre el perfil y las características de la violencia, pero de aquella violencia que incluso no alcanzamos a reconocer que estamos viviendo. Ya volvemos. Estamos de regreso en su programa Pido la Palabra en esta noche de miércoles y estamos hablando sobre la violencia, pero aquella violencia que no se ve, la que está en todo momento, a toda hora, a cada minuto, que no alcanzamos a reconocer. Y Maya, nos habíamos quedado precisamente con una duda en el tintero. Sí, precisamente yo estoy muy emocionada y muy feliz de que ya cada vez hay más programas para las mujeres, cada vez vemos más que se trata de hacer esta conciencia en nosotras, de decir, ¿sabes qué? Esto está mal, ve estas banderitas rojas, ve estos comportamientos, etcétera, etcétera. Pero yo me pregunto, y los programas que son dirigidos hacia los hombres para que dejen de violentar, para que se den cuenta de estas conductas machistas que tienen, de estas cosas que no están bien, y que además muchas veces es como, ay, pero es que tú no me lo pediste, pero, o sea, ¿por qué te lo tengo que pedir? ¿Cómo se puede ahí involucrar a los hombres para que también sean parte de este cambio? Ok, qué bueno que tocas ese tema, porque claramente es algo de voluntad. Sí. Si no se tiene la voluntad de atender estos temas o de hacer esa introspección de, pues es que nosotros tenemos algo que trabajar, y no me refiero nada más de los que tienen parte en la sociedad, sino también aquellas personas que tienen la voz, que tienen el alcance de redes sociales, de los medios, de ciertas jerarquías. Si no hay un compromiso desde ahí, entonces es muy complicado que además hombres se unan y lo hagan, ¿no? A mí muchas veces en pláticas o capacitaciones que he dado, después de dar todo lo de la violencia hacia las mujeres, la única reflexión que he recibido es, ¿y nosotros qué? Nosotros también vivimos violencia. Sí,
hombres y mujeres vivimos violencia, sin embargo la vivimos de manera diferenciada. ¿Qué quiere decir esto? Que las violencias que vivimos no son por las mismas cuestiones, no son por los mismos motivos, no tiene que ver con algo cultural, como de repente las mujeres lo experimentamos, ¿no? Sin embargo, también se sigue dejando a las mujeres la responsabilidad de atender estos temas, de tú enséñale cómo no violentar. Sí es importante que más hombres se involucren en esto, porque las mujeres no sabemos cómo viven violencia los hombres porque no la vivimos así. Podemos hablar de cómo la vivimos las mujeres porque lo experimentamos, todas lo hemos vivido, pero no podríamos hablar de cómo lo vive un hombre porque también considero sería, pues estoy usurpando un espacio que no me corresponde, ¿no? Y primero tendríamos como mujeres darle un nombre, como bien lo mencionaste al inicio, a lo que estamos sintiendo. ¿Por qué? Porque si lo que este hombre me está haciendo sentir, aun cuando él lo minimice o lo niegue, es importante validar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Claro. Y también, por otro lado, hablábamos de esa sororidad por parte de las mujeres, pero ahí dentro existen los no negociables que hablábamos hace un momento. Lo que es mucho para una es poco para otra. Y hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque entonces ahí es cuando las mujeres criticamos, señalamos y juzgamos. Habrá quienes aguanten cierta situación, habrá otras que no, y eso también es válido. Hablar en pareja de los no negociables. Sí, considero que eso debería de ser algo principal, incluso si estás conociendo a una persona, que no te preocupe ser intensa o ay, se va a asustar. Pues si se asusta, pues bueno, ya te libraste de algo que a lo mejor no iba a ser bueno, ¿no? Pero sí es importante desde un inicio plantear los no negociables para que entonces ya no hay cabida de yo no sabía que eso te molestaba, yo no sabía que eso no te gustaba, y debe ser recíproco. Bueno, eso es lo que yo no voy a negociar, y el no negociar es de verdad, pasó una falta de respeto, es mi no negociable, se acaba. Porque en el momento en el que yo no respeto mi no negociable y permito que la otra persona tenga control de ellos, entonces la violencia va a avanzar y tus no negociables ya fueron desechados. ¿Qué es un no negociable? Es aquello que tú no vas a tolerar, aquello que tú no aceptas para ti, que tú identificas que no es saludable para tu persona. Y esa es una tarea muy importante que la mayoría de las personas debemos de hacer con nosotras mismas. Primero, analizarnos, escucharnos, ¿qué me incomoda? Por más mínimo que de repente creamos que sea, pónganlo en esa lista. Y ya lo platican con las personas de su entorno y de acuerdo a su reacción, ahí también nos vamos a dar cuenta. Esta persona considero aquí no va a respetar. Aquí no me meto. Exactamente. Es eso. Es el primer paso, ¿no? Entonces, si los no negociables nos pueden permitir, ay, ¿sabes qué? Esto no me gusta. Aunque la otra persona te intente convencer de que estás en lo erróneo y que te lo estás imaginando, si es no, que estás exagerando, no es no. Y si yo no me siento cómoda con ello, aunque para ti sea algo irrelevante o algo exagerado, yo no estoy bien con ello. Y es que fíjate, Maya, nos lo enseñan desde niños. Existen estas campañas de cuéntaselo a quien más confianza le tengas. Enseñamos a los niños a decir no ante una incomodidad y no lo estamos aplicando en nuestra vida adulta. Sin embargo, también creo que viene desde niños que no se respeta precisamente a las infancias. Digo, este es otro tema, pero que creo que puede venir desde ahí, que le dice, oye, ¿sabes qué? Tienes que saludar a tu tía y darle el besito. Y el niño no quiere y no quiere y no quiere. Y lo obligan los papás. Entonces muchas veces creo que si no respetamos nuestros no negociables es porque desde pequeños aprendemos a decir, bueno, lo puedo dejar pasar, aunque para mí sea muy sea intolerable, pero bueno, porque si no los demás me van a ver mal o me van a criticar o me van a regañar o soy grosera. Volvemos a en lo que se había comentado hace un momento, precisamente, que esto es cultural. Daniela, tú como jefa de empoderamiento precisamente del CEJUM, ¿cómo podemos? Se habla mucho de empoderar a las mujeres, se habla del empoderamiento y en algunas ocasiones se hace mal uso de esta palabra y no es una palabra de moda, es una palabra realmente que tiene mucho poder. ¿Cómo se puede empoderar a una mujer que ha sido víctima de violencia? Ok, principalmente comprender que el término de empoderamiento es un proceso así, o sea, no es un ya me levanté,
ya siento que yo voy a salir adelante y que yo puedo. Ojalá fuera así, pero el empoderamiento es un proceso en el que las mujeres que han vivido violencia transitan, en el que se les otorgan diversas oportunidades para mejorar su calidad de vida. En el Centro de Justicia trabajamos en 3 aspectos, que es el económico, el académico y el personal. No puede haber un empoderamiento económico si no existe primero un empoderamiento académico, o si entonces emocionalmente yo no me encuentro bien. Ahí en el aspecto personal, lo que yo trabajo con las mujeres es mostrarles los tipos de violencia, cuáles son las modalidades, que las modalidades son los espacios donde estas violencias se viven, que pueden ser la familiar, la escolar, la laboral, el feminicidio, la institucional, la comunitaria. O sea, son esos espacios donde las violencias que ya platicamos se viven, ¿no? Entonces yo les muestro a las usuarias todo este tema para que empiecen a identificar qué es lo que están experimentando. Y me parece algo muy bonito cuando dicen, wow, yo no sabía que yo había vivido esto, yo no denuncié esto, entonces ahora voy a ampliar mi denuncia para meter esto que acabo de darme cuenta que viví, ¿no? Luego se les da también el proceso de denuncia para que ellas se empoderen en este sentido, que conozcan la información de sus procesos, porque si no conocen cuál es un proceso jurídico, entonces es más fácil que les puedan mentir o que les puedan decir, no, es que así no funciona, es que tienes que esperarte. Entonces no, o sea, es así como funciona y yo sé que esto es lo que yo tengo, el proceso que debo de seguir, ¿no? En la parte económica buscamos empleos, bolsa de trabajo, se está fortaleciendo en este sentido. Con la Secretaría de Economía trabajamos en el aspecto de emprendimientos, entonces muchas mujeres ya ahorita tienen sus emprendimientos, tienen financiamientos económicos para poder iniciar sus negocios y de esta forma ya no depender de sus agresores, ¿no? En la parte académica, pues darles la oportunidad también les genera fortalecer su autoestima, el superarse, de verdad que el verlas hacer su primaria, su secundaria y luego continuar su prepa y buscar becas para universidades, es una satisfacción muy bonita el ver en sus rostros ese crecimiento personal, ¿no? Aquí hay algo muy importante. Se menciona terminar la primaria, la secundaria, la preparatoria hasta llegar a la universidad. Sin embargo, esta violencia no distingue. La violencia no distingue posición social, socioeconómica, académica. Aquí hay algo muy importante. Mujeres, no veamos la violencia como algo que sucede allá. Sí. Nada más le sucede a las personas que no saben, nada más le sucede a las personas que no estudiaron. No, mujeres, no, señoras, la violencia no distingue ni edad, ni religión, ni posición social, ni socioeconómica, Daniela. Así es, incluso en cada uno de esos aspectos que acabas de mencionar, la violencia se manifiesta distinto. Y puede ser desde sus espacios, desde esos entornos, más difícil identificarla. A lo mejor, como yo digo, pues yo tengo una posición económica mejor, yo no creo que esté viviendo violencia, entonces ya se genera un bloqueo para identificar si yo lo estoy viviendo o no. Incluso en la parte económica también tiene un mayor impacto, porque a lo mejor puede haber más poder, puede haber más control. Entonces sí, la violencia atraviesa todos los niveles, todos los espacios, no estamos exentas a experimentarla, lamentablemente. Y también comentarios de, usted es estudiada, tiene maestría y todo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Pues es que esa es la problemática en la que estamos. La violencia no distingue y por eso es importante identificar que no importa en la posición que yo me encuentre, estar alerta, analizar mi entorno, hacer esa introspección y escucharme. ¿Cómo me hace sentir este entorno? ¿Cómo me hace sentir estos comentarios, esta persona, esta dinámica y etcétera, ¿no? Vaya. Y sobre todo creo que muy importante generar redes de apoyo. Sí. No importa precisamente qué posición social tenga usted, económica, lo que sea. Necesita redes de apoyo para poder cualquier cosa irse. No importa de verdad si usted es del pueblito más lejano de Chiapas o lo que sea, de donde sea, tener gente que sepa que va a estar ahí para usted
dependiendo, ¿no? Si sufre usted alguna violencia, alguna agresión, pueda recurrir a algún lugar. Así es. Daniela, te agradecemos muchísimo esta noche que hayas estado con nosotros, invitada a hacer una continuación, una continuidad de este tema, porque si hay algo que deseamos hacer en Pido la Palabra en Canal 33.2, es acercar esta información cada vez a más y más mujeres. Necesitamos llevar la información a las mujeres, necesitamos ayudar cada vez a más mujeres y todo lo que tú tengas para exponernos y para enseñarnos a nosotros siempre será de gran valía. Te agradezco a nombre de mi compañera Mayán de Canal 33.2 tu presencia esta noche. Ella es Daniela Azenet Robles Rábago, jefa de empoderamiento del Centro de Justicia para las Mujeres en Baja California. ¿Algo que desees agregar, Daniela? Sí, si alguna mujer está pasando por alguna situación de las que acabamos de comentar y se identifica, que recuerden que es un proceso. Cada una tiene su tiempo, cada una va a saber cuál es el momento para hacerlo, que no se sientan presionadas porque luego también eso no permite que podamos pedir ayuda. En el Centro de Justicia estamos para atenderlas las 24 horas, los 7 días de la semana, ofreciéndoles diversos servicios para acompañarlas en sus procesos y pues recalcar y recordar que no están solas. Mayán, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias, Mayán. Muchas gracias a todos ustedes, muchas gracias por esta noche. Y esto es más que información, es un regalo que hacemos de mujeres hacia mujeres. ¿A través de qué? De la información correcta y sobre todo queremos mostrarle a usted que si usted levanta la mano, va a haber muchas manos más atrás de ustedes. Se trata de que mujeres ayudemos a mujeres a través de qué? De la información correcta. Usted, mujer, no tenga miedo a levantar la mano, porque siempre va a haber personas dispuestas a ayudarle. Y yo le pido esta noche, por favor, a mi producción, que cerremos este programa con la imagen del círculo de la violencia, porque lo hemos dicho en repetidas ocasiones. La violencia no distingue posición social ni socioeconómica. Por favor, quédese esta noche con esta imagen y haga una reflexión, una introspección para que usted pueda reconocer e identificar si está viviendo violencia y aún no la ha identificado. Que pase usted una excelente noche. Nos vemos el próximo miércoles. Muchas gracias.